El análisis político en Ahora es Cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. ¿Cómo está Rodrigo Bravo en Gloria y Majestad? Reaparece aquí en el estudio de Infinita. Bien, y ustedes, muy buen día, muy buena semana también. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, pues estuve ausente unos días y como que... ¿La salud bien? Sí, un poquito mejor. Sí. Ayer me desperté para actualizarme un poquito y es como a ver que volvimos como 20 años atrás. En algunos casos, depende de lo que uno lea. Y como 10 en otros, digamos. ¿Tú dices por qué? ¿Justicia militar? Tortura. Justicia militar, perro matapaco, o sea, como que este país involuciona. No, y digo lo de la tortura, en serio, si fue a discusión lo de la tortura. Sí, po. Sí, po. Oiga, ya, ¿y por dónde nos vamos entonces? A ver, dándole vuelta como al entremedio, claro, yo estuve un poquito ausente algunos días, pero veía un asesinato en el barrio Yungay, que creo que es de lo más brutal que hemos visto en el último tiempo, y eso que venimos del asesinato de 3 carabineros que fueron calcinados, pero un robo, un celular que termina con un balazo. Y viendo también la discusión que tuvo el presidente Boric con ustedes, Juan Manarchi, y la frase que termina y que nosotros lo veníamos conversando hace algunos días, que esta mochila que carga la actual administración, uno le hace pensar que de alguna manera el presidente Boric fue un poco inocente, porque fue ese relato el que lo trajo, o el que lo llevó a la presidencia de la República en un momento en que Chile estaba absolutamente convulsionado, donde el idealismo de la marcha, y esto de que ser joven y no ser rebelde es una contradicción vital, que lo ocupaba habitualmente el presidente en sus relatos de campaña y también cuando fue presidente. Claro que fue el relato que lo llevó a la presidencia, pero de alguna manera ese relato invisibilizó lo que estaba pasando en paralelo. Aquí no se trata que el estallido social, que es la caricatura que de lado y lado se hace, era violencia pura o era manifestación pacífica pura. Existió los dos. Y quizás fuese el momento en que se abrieron las puertas, porque era tan potente la ideología, era tan potente el relato y traía un triunfo a un sector político que no había estado en el poder, que permitió que de alguna manera se abriera el espacio para que este crimen organizado que vivimos hoy día esté absolutamente instalado, para que el narcotráfico esté absolutamente instalado y los hechos delictuales sean de la violencia que vivimos lamentablemente a diario, y esto no es caricatura de los medios, sino que es la constatación de realidades. Y pasamos, decía yo, a volver hoy día a hablar de la justicia militar, a estar hablando de medidas de seguridad que tampoco van a solucionar el problema en el corto plazo, ya un gobierno que está absolutamente secuestrado por una contingencia que le veo lamentablemente un futuro inmediato, no tan espectador, porque, y esto también se abre y vale la pena recordar que este gobierno perdió al menos los primeros meses en materia de seguridad, porque llegó con ese relato que les decía yo, ese relato idealista, ideologizado, y surgen esas voces que hoy día ponen a combatir los derechos humanos de víctimas y victimarios, que quizás es el peor escenario que podemos terminar enfrentando, ¿no? Fíjate que ahí, a partir de la academia con Juanma conversamos algo de lo que tú estás resumiendo ahora a las 7, y hay un par de láminas de la encuesta academia que yo creo que son una buena noticia para el gobierno y que podrían servir como para insistir en esa línea. Por ahí hay algo que la gente está captando bien o está interpretando probablemente de la manera en que el gobierno quisiera y en la manera que uno institucionalmente como país le gusta que pase, digamos. 60% aprueba la idea de que el presidente Boric le ha dado un respaldo irrestricto a Carabineros. O sea, esa insistencia que ha tenido el gobierno después de las primeras muertes de Carabineros, que tuvimos 3 seguidas en su momento en el tiempo, ¿verdad? Un reforzamiento del discurso de la seguridad, la instalación con fuerza de Carolina Toá, además también a cargo de esto, el respaldo irrestricto a Yáñez y el machacar persistentemente que este es un gobierno que apoya a Carabineros, que le aumenta los recursos, que está dando fruto. O sea, si hubiera un 40% de la gente que cree solamente que el gobierno de verdad respalda, el presidente de verdad respalda a Carabineros, estaríamos en una situación mucho más compleja. Pero hay un 60% que cree que sí. Y eso está bien. Eso es una buena noticia. Es una buena noticia. Y lo otro que es una buena noticia es que creo que es el 58%, pero es cerca del 60%, cree que el caso del asesinato de los Carabineros en Cañete se va a solucionar. Se van a encontrar los culpables. Eso también es una buena noticia. Porque da cuenta de vuelta de que estamos retomando la confianza y la credibilidad en las instituciones, en que la justicia es posible, y aquí tienen que confluir todo, porque si tú crees que los van a encontrar, es porque crees que el gobierno va a hacer su pega, que el Ministerio Público va a hacer su pega, que la justicia va a hacer su pega. Que las policías van a hacer su pega.
eso se contrapone a la evaluación, a la aprobación presidencial que mide la misma CADEM. Quizás sí, porque... claro, es un poquito paradojal, pero paradojal, puede tener mucho más que ver con la persona del presidente, que con las cuestiones, claro, yo creo que es más institucional eso otro, pero es importante, o sea, creo yo, que puede dar una línea. Es bien importante porque la ciudadanía, por supuesto, que vuelve a calificar como su prioridad el tema de seguridad y es eso lo que hoy día los mantiene alerta, y por supuesto que el episodio Cañete seguramente también es el que detona esta baja histórica de Boric, porque llega a su punto más bajo, 24 puntos de aprobación. Pero con esa relevancia también que tienen estas mediciones de medir un poquito lo que va a ocurrir en las próximas horas, porque hay algo que también es bien paradójico de lo que estamos discutiendo, que esta justicia militar, o como lo pregunta la CADEM, que si es que efectivamente la ciudadanía considera que los fiscales persiguen a militares o carabineros, y hay un 48% que está de acuerdo, bien dividido porque hay un 45% que no, pero cuando se pregunta también si es que deberían retornar los tribunales militares, hay un 59% que está de acuerdo. Hay un grado de responsabilidad bien importante también de la oposición de no transformar esto en una tremenda caricatura y no debilitar esas mismas instituciones que de alguna manera la gente está valorando, porque si la gente cree que van a capturar a los responsables de los asesinatos de los 3 carabineros, es porque creen carabineros, pero porque creen también en la fiscalía. Sí, claro. Y cuando tenemos el relato constante de figuras de la oposición atacando a ciertos fiscales, pueden haber casos puntuales, puede haber una investigación que determine efectivamente algún tipo de intencionalidad, pero eso hoy día no está. Y cuando se dispara a la bandada sobre los fiscales y el sistema público, creo que se le está haciendo un flaco favor a eso mismo, a intentar que sean las instituciones las que saquen al país de esta situación complicada, y con un grado bastante de injusticia, a mi juicio, con Ángel Valencia, fiscal nacional, que nos hizo cambiar un poco la visión que hay de la Fiscalía Nacional en los últimos años en nuestro país, porque pasamos de un Abbott que llega al puesto de una manera bastante controversial, con un silencio casi permanente en su mandato, a un Ángel Valencia que no solo él tiene una disposición y un trabajo y un actuar en terreno, sino que a sus fiscales con un grado de protagonismo, pero consiguiendo cosas, no solamente buscando luces. Entonces, el ataque a la fiscalía en general es un error, creo, a mi juicio, de la centro derecha. Yo le pondría harto ojo a lo que va a pasar ahora en el Senado, porque se va para allá la discusión. La centro derecha, hay quienes ya instalan la posibilidad de reponer la justicia militar como una indicación, pero leyendo solo el fin de semana y alcanzando a conversar con un par de personas, creo que no hay piso para que eso se ejecute en el Senado. Ojo que además tiene una alta probabilidad de ser rechazado en el Tribunal Constitucional, porque hay un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de un caso específico, no recuerdo exactamente el nombre del caso, que dijo que Chile tenía que actualizar su normativa para eliminar de nuestro esquema el que cuando hubiese involucramiento de civiles, los casos fueran a la justicia militar. Exacto. Y eso es una cuestión que ya se ha estado ejecutando, digamos, y por lo tanto se puede terminar contraviniendo no solamente cambios que ya se han hecho, sino que además cuestiones que ya han adoptado rango constitucional. Sí, y ojo también a raíz de la entrevista que ustedes tuvieron recién con José Antonio Kast, que el relato republicano puede gustar o no a un porcentaje importante de la población, pero creo que no hay dudas de qué es lo que piensan los republicanos y cuál es la línea, que es el gran problema hoy día de Chile Vamos. Ese es el problema de Chile Vamos. Y ante ese problema de Chile Vamos, José Antonio Kast puede seguir capitalizando, pese hoy día no ser la figura presidencial mejor evaluada. O sea, una demostración clara es que esté dispuesto a dar entrevistas y a conversar, etcétera. Ahí hay un espacio que de alguna manera está copando. Así es. Bien, pues, Rodri. Un poquito más reflexivo el retorno, pero está bien, pues. Se requiere. Gracias, Rodrigo. Que tengan un lindo día. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Radio Infinita 100.1 e infinita.cl.